Vamos a meditar en la palabra de Dios en Lucas, en el capítulo 11, y vamos a hablar de los versículos 14 al 26. Lucas 11, del 14 al 26. Dice, perdón, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Y pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos por quien los echan. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte todo el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El pasaje que tenemos aquí ante nosotros nos muestra que cada uno de nosotros, si debemos realmente, si queremos mantenernos firmes, si no queremos caer, si no queremos ser derribados, si no queremos ser derrotados, es necesario estar unidos. Por eso el tema que vamos a tratar esta tarde es firmes en la unidad. Firmes en la unidad. Y fíjense si la unidad es importante, que una de las oraciones que hizo el Señor Jesucristo por los discípulos es que fueran uno. Como dice, que sean uno como tú y yo somos uno, para que esa unidad sea perfecta. Y cuando hablamos de la unidad, es necesario examinar la unidad primero interna, y también la unidad externa, la unidad que uno tiene con los que están a nuestro lado, ¿no? Y vemos que la Biblia constantemente nos habla de esa división que hay a veces dentro de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros o bien amamos a Dios o amamos al mundo, ¿verdad? O también o servimos a Dios o servimos a las riquezas. O tenemos el fruto del Espíritu Santo, o tenemos el fruto de la carne. O recogemos con Jesús, o desparramamos lejos sin Jesús. O estamos unidos a la vid, como las ramas, o somos cortados de la vid. O es bien somos amigos de Dios, o somos enemigos de Dios y amigos del mundo. Entonces es importante que nosotros haya unidad, y esa unidad tiene que estar primero manifestada en nosotros mismos. Así que el tema de estar firmes en la unidad es necesario y creo que es importante para cada uno de nosotros. Ahora bien, aquí lo que está sucediendo es algo que nos deja muy claro que el Señor Jesucristo sabe a lo que vino y se mantiene haciendo a lo que vino a hacer, ¿no? Miren lo que nos dice ahí en el versículo 14. Dice: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Y si queremos poner un título a este versículo, yo lo puse lo más sencillo posible, y es: Jesús libera a un hombre del poder del demonio. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Jesús liberando a un hombre del poder del demonio. Ahora, esto nos deja ver que hay una lucha que no solamente se da en el nivel físico,
hay una lucha que se da en el nivel espiritual. Nosotros, cuanto más metidos estamos en el materialismo, menos importancia le damos a la batalla espiritual, a la lucha espiritual. Y creo que, de hecho, una de las estrategias del diablo es que nosotros no seamos conscientes de la guerra espiritual que hay alrededor nuestro. ¿Para qué? Para que andemos ciegos, para que demos como un boxeador con los ojos vendados, que da golpes, pero da golpes al aire, como un corredor que también va ciego, que no tiene una meta. ¿Por qué? Porque cuanto más ignoremos las maquinaciones del diablo, cuanto más ignoremos que quién es nuestro verdadero enemigo, menos lo atacaremos, menos podremos ahora sí arrebatarle, en este caso, a personas que están esclavizadas a él. Pero aquí vemos que el Señor Jesucristo se ocupa en arrebatar al diablo a todo aquel que está esclavizado a él y por él. Y entonces Pablo creo que entendió muy bien esa batalla, esa lucha, y por eso nos habla de la armadura de Dios, ¿no? Porque nos dice que no tenemos guerra contra sangre y carne. Entonces el apóstol Pablo sí era muy consciente de ello. Y aquí el Señor Jesucristo nos dice, ¿en qué estaba ocupado? Pues estaba ocupado echando fuera un demonio. Ahora, la siguiente pregunta, o lo que nos hacemos es esto: ¿cuál es la reacción de quienes presencian el poder de Dios? Y aquí en el título que le pongo es reacción de quienes presencian el poder de Dios. También podría añadir en Cristo. Reacción de quienes presencian el poder de Dios en Cristo, porque el poder de Dios se manifiesta de muchas maneras, ¿verdad? Pero cuando estaba pensando ahora en ese título, digo, creo que quedó un poquito incompleto. Por eso, reacción de quienes presencian el poder de Dios en Cristo. Esa es la afirmación. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando vemos a Dios obrar? Aquí lo que vemos es que dice, primero, que la gente se maravilló al final del versículo 14. La gente se maravilló, pero luego vemos que también ahí en el versículo 15 dice, pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, ¿verdad? Entonces, unos se maravillan, otros lo acusan de estar aliado con el diablo. ¿Y qué más? Dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Así es que hay tres reacciones. Unos dicen, wow, esto sí que es poder, y parece que no toman decisión. No dicen ni bueno ni malo, que a veces así nos pasa a nosotros. A veces nos decimos, bueno, esto es bueno o esto es malo. Están los que dicen, no, esto no es bueno. Esto viene del diablo. Y luego están los que dicen, bueno, demuéstrame que realmente tú estás sirviendo a Dios, que realmente vienes de Dios. Y de hecho el Señor Jesucristo le responde tanto a los de Belcebú, a los que lo acusan de servir a Belcebú, al príncipe de los demonios, pero también responde, y ahora no vamos a llegar a ese versículo, pero más adelante, a partir del versículo 29, luego si ustedes lo quieren leer como tarea, van a ver que ahí él les dice, usted esta generación demanda señal, pero no le va a ser señal dada, sino la señal que ya se les dio, que fue la del señal del profeta Jonás, ¿verdad? Entonces sí, el Señor Jesucristo sí les responde, pero no vamos a llegar hasta ahí, pero de todas formas se los dejo de tarea para que puedan leerlo. Así que, muy bien, nosotros podemos maravillarnos, y creo que si no nos maravillamos, por lo menos podemos sorprendernos cuando vemos que hay poder. Hace poco, ahí en Veracruz, y saben que en Veracruz hay muchos brujos, ¿verdad? Es la zona de Catemaco, es famosa porque hay mucho satanismo. Y miren, estaba hablando con uno que es pastor, y me estaba comentando un poco su testimonio. Y me dice que él fue espiritista. Antes de convertirse al Señor, dice que él fue espiritista. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué fuiste espiritista? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Dice, lo que me llamó la atención del espiritismo, dice, es que vi a gente, dice, que sanaba.
porque dice, vi que el diablo tiene poder para sanar. Y eso a mí me cautivó, dice, y me llevó a meterme a ese mundo. Y de hecho, dice, yo tenía un espíritu y por medio de ese espíritu sanaba, dice. La gente venía a mí y yo los sanaba, dice. Yo les hacía oraciones y les hacía muchos rezos, dice, y sanaba a la gente. Porque el demonio, dice, tiene poder para sanar. Dice, pero yo no estaba sirviendo a Dios. Yo estaba alejado de Dios, estaba en rebeldía con Dios. Pero ¿sabes qué dice? Dios me alcanzó. Hubo un momento en que Dios me demostró que el poder del diablo no es nada comparado con el poder de Dios. Y entonces Él me abrió los ojos y me liberó de esa fuerza demoníaca, dice. Y desde entonces empezó a servirle. Ya lleva muchos años allí sirviendo, ministrando, pastoreando. Pero el diablo tiene poder. Sí que lo tiene. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no somos conscientes, especialmente en una sociedad materialista donde parece que todo lo mueve el dinero. Uno ni piensa a veces en las cosas espirituales. Y yo creo que sí es una de las estrategias que tiene el diablo, es que no piense que se entretengan ahí matándose en tantas actividades por enriquecerse, por conseguir mucho, y cuando se den cuenta ya perdieron la vida, ya perdieron la batalla. Pero entonces el poder en este caso, poder de Dios manifestado en Cristo causa maravilla a algunos, pero fíjense cómo aquí están los que acusan a Jesús de atacar al demonio por el poder del demonio. No reconocen que Jesucristo venga de Dios. ¿Por qué no quieren reconocer que Jesucristo viene de Dios? ¿Por qué no quieren someterse a Dios? Porque le tenían envidia. ¿Y saben qué? No puede haber unidad cuando nosotros tenemos envidia de alguien. No puede haber unidad cuando nosotros menospreciamos lo que otros hacen. Aquí lo que están haciendo es menospreciar la obra del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede esta gente unirse a Cristo si lo que están haciendo es atacarle? Es imposible. Y yo no sé ustedes, pero cuando haces algo bueno y te lo afean, ¿cómo te sientes? ¿Sientes que quieres ir y abrazarlos y decirles, oh, pues yo contigo voy a hacer muchas cosas? ¿Quieres estar lejos de ellos? El Señor Jesucristo no era así, porque el Señor Jesucristo ya conocía el corazón de los hombres, pero aún así esta gente no quería tener unidad con Él, no quería tener amistad con Él. Y llegan hasta el punto de decir, no, tú estás haciendo obras por el poder del diablo. En realidad tú eres un servidor del diablo. Es lo que le están diciendo al Señor Jesús. Y de hecho, vemos en el pasaje de Mateo que el Señor Jesucristo luego habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuir el poder de Dios al diablo. Lo que está haciendo el Espíritu de Dios, decir, no es que esto lo está haciendo el espíritu del demonio. Y ahí eso es algo que debemos también tener cuidado. Ahora dice en el versículo 16, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Y sabemos que los judíos eran famosos por eso, ¿no? Ellos para todo querían señales. Ellos querían que les dieran pan. Danos pan. Como Moisés le dio pan al pueblo allá en el desierto. Haz esto, haz lo otro. Queremos ver señales, queremos ver milagros. Por eso se distinguían los judíos, por pedir siempre señales. Y en este caso, tientan al Señor Jesucristo y le dicen, a ver, danos una señal. Demuéstranos que realmente vienes de Dios. Porque lo que estos dicen es bastante grave, ¿no? Ahora, Jesús, en su respuesta, en el versículo 17, Él les enseña, utiliza su respuesta para enseñar que la unidad es esencial para mantenerse en pie, para mantenerse firme. Y Él les prueba eso. Miren lo que dice los versículos 17 y 18. Dice, mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado,
Y una casa dividida contra sí misma, ¿qué le pasa? Cae, dice. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, dice. Y ahora vamos a ir a lo del versículo 19. Pero aquí lo que les está diciendo, miren, lo que ustedes están diciendo es una sin razón. No tiene sentido lo que ustedes están diciendo. Están diciendo que yo estoy sirviendo al diablo y atacando a unos sirvientes del diablo. O sea, lo que están diciendo es que el reino de las tinieblas está dividido. Y dice, si el reino de las tinieblas está dividido, el reino de las tinieblas va a caer, va a ser derribado. ¿Por qué? Porque todo reino dividido contra sí mismo, ¿qué le pasa? Es asolado, dice. Y toda casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué ha pasado en los países donde hay guerras civiles? Donde ha habido guerras civiles. Si pensamos en España, por ejemplo, si pensamos en México, aquí en Estados Unidos, norte contra el sur, casi todos los países prácticamente ha habido guerras civiles. ¿Donde qué? Donde una parte de la sociedad se levanta contra otra parte de la sociedad. La pregunta es, ¿cuáles son los resultados? Sin excepción, en cada país donde hay guerras civiles, acaban arruinados, con mucho odio de unos contra otros, con unas heridas, porque a veces familiares contra familiares matándose. Económicamente el país queda devastado. Los gobiernos se convierten a veces o bien en dictaduras o son muy frágiles, muy débiles. Un país, un gobierno o un reino, lo que sea, dividido contra sí mismo cae. Si pensamos un poco en la conquista, y me voy a ir ahora a la historia, un poco la conquista de América, ¿no? De México, para no hablar mal de ningún otro país. Nosotros tenemos la idea de que llegaron los españoles y estábamos aquí estaban los mexicanos, yo ni estaba ahí, estaban los mexicanos ahí bien unidos y que empiezan a pelear unos contra otros. Y pobrecillos perdieron, pero no era así. La realidad es que en México había tribus que estaban divididas y estaban en guerra entre sí, no estaban unidas. Entonces, como era un país que estaba dividido, llega un ejército unido y es fácil derrotarlos. ¿Por qué? Porque a veces dicen, algunos se aliaban con los mismos invasores y decían, pues es que ahora aprovecho para ganarle a este que me ha estado haciendo la guerra siempre. Y nosotros tenemos esa idea romántica, ¿no? De que estábamos todos bien unidos. No, el pueblo estaba dividido. Y un pueblo dividido es fácil de ser conquistado. ¿Qué pasó, por ejemplo, también la invasión de los musulmanes a España y luego a la parte sur de Francia? Cuando llegaron también, España no estaba unido como una nación, había reinos y los reinos estaban en guerra entre sí mismos. Así que los musulmanes llegaron barriendo. ¿Por qué? Porque no había un pueblo unido. ¿Cómo es que fueron expulsados luego los musulmanes, los moros de España? ¿Cómo fueron expulsados? Se unen dos reinos, se fortalecen y entonces empiezan a expulsar a los invasores. ¿Cómo se fortalece un país? ¿Por qué creen que aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Estados Unidos de América. Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque en la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una familia dividida? Una casa dividida se cae. ¿Qué pasa cuando el marido y la esposa están divididos? Llega gente de fuera y las ataca. A veces es cuando se producen las infidelidades, cuando la esposa y el esposo no están unidos, cuando no están fortalecidos en el amor. ¿Qué crees que pasa? A veces uno o el otro se cree que se puede unir con otra persona y de hecho llegan a unirse, pero destruyen el hogar y se viene abajo el hogar. ¿Qué pasa con un hogar dividido? ¿Qué pasa con los niños en un hogar dividido? Suelen sufrir mucho, pero también suelen tener una mala enseñanza, un mal ejemplo. Y luego, no todos, pero en muchos casos, repiten lo mismo que ellos vieron, lo que ellos aprendieron. Una casa dividida se cae. Por eso es importante que cada uno de nosotros, como marido, nunca vea a la esposa como su rival o como su enemiga.
y que la esposa nunca vea al marido como su rival o como su enemigo. Es necesario verse como compañeros, como cómplices, como alguien que tiene la misma meta. Si no quieres caer, quieres que tu casa se mantenga firme, que se mantenga fuerte y sólida, con hijos sanos, con hijos sólidos, con hijos que tienen tranquilidad, que tienen paz, únete a tu cónyuge, únete bien, haz las cosas bien como Dios manda, si no quieres que tu casa se venga abajo. Así que el Señor Jesucristo, fíjense, cuando están buscando hacerles daño, aún utiliza el ataque que ellos hacen y en su respuesta les da un principio que cada uno de nosotros necesita. Necesitamos unidad. Necesitamos unidad. Y sí, se siente muy bonito cuando tú quedas como que eres mejor que los otros. Se siente muy bien cuando parece que tú eres superior. Pero cuando tú te consideras superior a otra persona, a los demás, ¿sabes qué estás haciendo? Te estás aislando. Y aunque tú en tu mente te crees que eres mejor que los demás y que los otros no son nada comparados contigo, pero ¿sabes qué? Va a llegarse el punto en que tú vas a necesitar de esas personas. Es más, siempre vamos a necesitar de esas personas. Y sí, aunque se sienta bonito parecer que eres el más importante o la más importante de la sociedad, no, lo cierto es que no eres más importante y lo cierto es que tú eres más fuerte cuando estás unido con los demás, no cuando estás desunido. La iglesia es más fuerte cuando estamos unidos. Si el Señor Jesucristo pidió que los discípulos estuviesen unidos, que tuviesen una unidad perfecta, Él sabía por qué lo hacía. Esa oración podemos decir que era extensiva también para nosotros. Necesitamos la unidad. Pero ¿saben qué? A veces nosotros lo que hacemos es despreciar a los otros, despreciar a los demás. Y por ahí no es el buen camino, por ahí no se va, por ahí no se llega a ningún sitio. Así que aquí el Señor Jesucristo le dice, pero ustedes se dan cuenta de lo que están diciendo. El versículo 18 dice, si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Dice, ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera a los demonios, y ahora aquí les viene en el versículo 19, miren lo que les dice. Y les dice básicamente, Jesús muestra las consecuencias de la acusación que le hacen. Dice, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y aquí eso es algo que parece que ellos no habían reflexionado, que había gente, había discípulos del Señor Jesucristo que de hecho estaban contentos porque llegaron a decir en algún momento, dicen, los demonios se nos someten, se nos sujetan. Dice, muy bien, ustedes me acusan de yo echar a este demonio, dice, por el poder de Belcebú. Ahora tus hijos, ¿por qué poder lo hacen? ¿Están endemoniados también en ellos? ¿Se han aliado con el diablo? ¿Qué clase de padres han sido ustedes para con ellos? Porque de lo que me estás acusando a los de tu propia casa. Y a veces uno no piensa en eso. Nada más piensa en hacer daño, menospreciar a los de fuera. Pero no te das cuenta que a veces uno está menospreciando a los mismos de su propia casa. Y por eso el Señor Jesucristo les dice, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y luego dice, por tanto, ellos serán, ¿qué? Vuestros jueces. Sigue adelante. En el versículo 19, el 20, perdón, dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y aquí, por un lado me llama la atención el ver que, ¿se recuerdan la semana pasada que estuvimos orando o aprendiendo la oración del Padre Nuestro? Y en la oración del Padre Nuestro, ¿cómo dice el Señor Jesús cuando nos enseña a orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en el cielo, aquí en la tierra como también en el cielo, ¿no? Ahora, Él nos enseña a orar pidiendo que venga el reino de Dios. Y aquí, Él lo que nos dice es que si yo, dice, echo fuera los demonios por el dedo de Dios, dice, si lo que yo estoy haciendo
es que lo estoy haciendo por el dedo de Dios. Y aquí, por el dedo de Dios, si nos vemos, vamos al pasaje paralelo en Mateo, vamos a ver que se refiere al Espíritu de Dios, donde dice que echó fuera el demonio por el Espíritu de Dios. Entonces, a eso es a lo que se refiere aquí con el dedo de Dios. Pero el hecho dice, el reino de Dios ya está aquí. Y si el reino de Dios está aquí, o eres parte de él, o estás dentro de él, o estás en contra de él. Ahora, él pide que venga su reino, y aquí dice que ya está su reino. Y entendemos que el reino de Dios tiene un cumplimiento, vamos a decir, presente, actual, y que tiene un cumplimiento futuro, ¿verdad? Porque el reino de Dios ya está aquí. Y de hecho, el reino de Dios puede estar en tu vida y en mi vida. El reino de Dios está cuando tú te sometes a su gobierno. Entonces, podemos decir que hay una iglesia que es lo que consideramos como la iglesia universal, que es de todos los cristianos, aquellos que han nacido de nuevo, que han reconocido al Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, y que son parte de ese reino que el Señor Jesucristo ha instaurado ya, que tiene aquí en su tierra. Es decir, un reino está formado, sí, por un territorio, pero también está formado por súbditos, por los hijos del reino. Y todo aquel que tiene a Cristo en su vida, como su rey y como su Señor, es parte de ese reino. Entonces el reino ese en el que Cristo reina, no de una forma visible, pero sí de una forma invisible dentro de nuestro ser, ya está aquí. Y viene ese reino escatológico, ese reino futuro, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vendrá para reinar. Vemos ese reino que nos habla, el reino milenial de 1000 años, pero luego también cuando entrega el reino al Padre y ya el Padre es el todo en todos. Entonces ahí es donde vemos ese cumplimiento futuro y por eso también es lícito seguir pidiendo, venga tu reino. Señor, que ya se acabe la justicia, que se acabe el mal y que tú reines. Se puede y es lícito seguir pidiendo por ello, pero eso no quita el hecho de que Cristo puede reinar sentado en el trono de tu corazón. Y el reino de Dios ya está aquí, dice. Si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, dice, el reino de Dios está aquí. Ahora la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿eres parte? ¿Eres parte de ese reino? ¿O estás fuera? ¿Estamos dentro o estamos fuera? Y si no estás dentro, únete a Él. Debemos unirnos a Él. Ahora miren en el versículo el versículo 21, de los versículos 21 al 23. Si hay una idea que podemos sacar aquí, es que bajo la protección de Dios hay seguridad. Y la idea es esta: tú estás o bien unido con Cristo o estás alejado de Cristo, separado de Cristo. Y esa es un poco la idea que tenemos aquí. Miren lo que nos dice desde los versículos 21 hasta el 23, dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín, dice. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que primero nos habla de aquel hombre fuerte, el hombre fuerte que guarda su casa, que la protege, que tiene sus armas y que todo lo que está bajo su protección está en paz. ¿Por qué? Porque hay alguien que la protege, ¿verdad? Todo el mundo se siente seguro. Ahora, aquí si vemos los comentarios, algunos van a decir, los comentaristas bíblicos, que el hombre fuerte, en este caso, representa al diablo y que tiene, vamos a decir que su dominio lo tiene controlado. Entonces llega el Señor Jesucristo, que es más fuerte que él, y lo ata. Y por eso es capaz de arrebatarle a aquellos que tiene el diablo bajo su poder.
como es el caso de este mudo que estaba bajo el poder del demonio. Muy fuerte, se sentía seguro que podía controlar la vida de ese hombre, pero llega alguien que es más poderoso y ¿qué es lo que hace? Lo libera, ¿no? Entonces, si vamos a pensar en el hombre fuerte, bueno, está esa interpretación y que podemos decir que es válida. Pero no se nos olvide que el más fuerte, el ser más poderoso en el cual podemos estar seguros, confiados, aunque la tierra tiemble, aunque tengamos problemas, aunque tengamos dificultades, es Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, estás seguro. Si estás en Cristo puedes tener paz, puedes tener seguridad, puedes tener confianza, puedes descansar, porque no hay nadie que pueda venir a Él y atarlo. Nadie puede. Por mucho que aparenten tener poder o que aparenten tener fuerza. Ahora, la cuestión es esta, o a lo que Él los lleva es a esto. Dice, el que no es conmigo, es contra mí. El que conmigo no cosecha, dice, desparrama. Y de alguna manera lo que está haciendo es desafiarlos. Dice, ustedes ya vieron el poder de Dios manifestarse en mí. Por eso vemos el poder de Dios manifestado en Cristo. Muy bien, ahora toca tomar un lugar. Toca hacer una decisión. ¿Eres de los que recogen con Cristo o eres de los que desparraman sin Cristo? ¿Eres de los que se alinean con Él o eres de los que se alinean con el enemigo? Escojan, elijan. Están los que se maravillan, están los que dicen, no, este está sirviendo al diablo, y están los hijos que están sirviendo a Cristo, que están enfrentando al enemigo porque han decidido seguir a Cristo. Y la pregunta es para los que todavía están, que quieren, dicen, no, tú eres malo. Está para los que dicen, danos señal. Y el Señor Jesucristo dice, aquí no se trata de que se reciba señal o no reciba señal. Tú ya has visto el poder de Dios obrar. ¿Quieres ser parte de eso, de esa obra? ¿O quieres ser parte de los que van en contra de esa obra? ¿A qué reino quieres pertenecer? Y hay un libro, la verdad a mí me gustó mucho, de Chuck Colson, que se llama Reinos en Conflicto, donde se manifiesta cómo está, por un lado, ese reino de Dios, y luego está el reino del mundo, el reino de las tinieblas, que hay una lucha. Y la verdad es, ¿tú de qué lado estás? Así de sencillo. ¿De qué lado estamos nosotros? Así que es tiempo de que cada uno de nosotros tome una decisión. Ahora, fíjense los siguientes versículos que vamos a leer, en los versículos 24 al 26, la pregunta ¿estás con Cristo o contra Él? Esa es la pregunta que cada uno se tiene que hacer siempre. ¿Yo estoy ahora para servir a Cristo o estoy para ir en contra de Cristo? ¿Y por qué? ¿Qué estoy haciendo para hacer una cosa o para la otra? Pero ahora, yendo al otro punto, sí, bajo la protección de Dios hay seguridad. Con Cristo tenemos la victoria, tenemos la seguridad. Pero ahora, miren los versículos 24 al 26 lo que nos dice. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, dice. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel viene a ser peor que el primero. Y aquí, ahí nos falta un punto, pero hay algo que creo que les quiero enfatizar, y es mira, el diablo se une para destruir. El diablo no le importa unirse con otros demonios para acabar con tu vida. Nosotros a veces como cristianos, como que nos creemos que yendo solos, que somos más fuertes. Y a veces menospreciamos a todos los que están a nuestro alrededor, como que ellos no son tan buenos como nosotros,
y nos creemos que no los necesitamos. La verdad es que nos necesitamos todos. Todos nos necesitamos. Ahora, miren lo que pasa aquí en este pasaje. Recuerden que el Señor Jesucristo estaba echando fuera un demonio, ¿verdad? Con eso empieza el versículo 14. El demonio es expulsado, sale fuera. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con una persona que ha tenido, sí, ha sido poseída por un demonio? ¿Puede esa persona volver a ser poseída? Y aquí lo que nos dice el Señor Jesucristo es que sí. Si esa persona fue poseída y fue liberada, pero si se quedó su vida vacía, que eso es lo que dice el ejemplo, el demonio se va por los lugares, no encuentra dónde morar, dice, pues voy a regresar, no tengo más a dónde ir, y regresa. Y encuentra que esa persona ya ahora hasta se ha regenerado, parece otra persona, pero no se ha llenado de Cristo. No se ha convertido en morada del Espíritu Santo. Entonces está vacío. Y si está vacío, el demonio puede entrar. Y ahora dice que no solamente entra solo, sino que va y agarra otros siete, ¿verdad? El Espíritu dice, peores que él. Y entrados, dice, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y la verdad es que yo me preguntaba, digo, ¿por qué está aquí este versículo? Y todavía me lo sigo preguntando, no se crean que tengo todavía la respuesta al 100%, pero sí hay algo que veo, es que mira, cómo el demonio dice, él estaba antes ahí, solito, en esa persona, dominándolo, y ahora que regresa, no dice, esta casa es para mí solo. Comparte. Va y le dice a otros siete, vénganse, colegas, aquí hay espacio para todos. Porque a él no le importa, lo que quiere es destruir la vida del ser humano. Y parece ser que el diablo está muy bien organizado para destruir, para hacer daño. ¿Y cuál es la lección para nosotros? ¿Cuál es la lección en este caso para los judíos? Unos opinan una cosa, otros opinan otra, y no hay unidad en ellos. ¿Qué pasa con los cristianos? ¿Dónde está la unidad? ¿Somos egoístas? ¿Autosuficientes? ¿O nos creemos que somos autosuficientes? Que no necesitamos de nadie. A veces hasta decimos así como espiritualizando la cosa, Dios y yo somos mayoría, dice uno. Y suena hasta espiritual. Dices, Dios y yo somos mayoría. No, lo que uno está diciendo, no necesito de nadie. Pero nos estamos engañando. Estamos teniendo un ataque de soberbia, un ataque de orgullo. Porque si Dios te salva y nos llama a que nos congreguemos, a que nos unamos, es porque es necesario que tú y que yo caminemos de la mano con los demás. Caminemos de la mano con los hermanos. Lo necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué creen que dice es divide y vencerás? Si estamos divididos nos caemos, pero si estamos unidos seremos fortalecidos. Hay que unirse. Ahora hay una cosa. Es necesario llenar nuestra vida de Cristo. Llena tu vida de Cristo, no la dejes vacía a merced del enemigo. Si tu vida está vacía, está a merced del diablo. Cuando el Señor Jesucristo ora, ahí en Juan en el capítulo 17, y de hecho se los voy a leer, Juan en el capítulo 17, versículos del 21 al 23. Miren lo que nos dice. Aquí el Señor Jesucristo está orando. Y bueno, desde el versículo 20 les voy a leer. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y luego ya sigue diciendo, ¿no? Que Padre, aquellos que me has dado, no quiero quiero que donde yo esté, ellos también estén aquí. Pero aquí es esto, dice, yo en ellos y tú en mí. Ese yo en ellos implica Cristo en tu vida, Cristo en mi vida. Y porque Dios está en Cristo, entonces estás lleno de Dios. ¿Qué pasa si estás lleno de Dios? Si estás lleno de Cristo, si estás lleno de su palabra, si estás lleno de su amor, si estás lleno de su paz, si estás lleno de su protección. ¿Qué pasa? Entonces eres firme. Entonces estás firme. Entonces puedes enfrentar al enemigo. Entonces puedes ser luz. Entonces puedes decir, estoy alineado con Cristo. Yo soy de los que recogen con Cristo, no de los que desparraman. Yo soy de los de Cristo, no de sus enemigos. Pero ese yo, cuidado de que no sea tan personal, hasta el punto de decir yo y Cristo somos mayoría, sino mis hermanos y Cristo somos mayoría. Es necesaria la unidad. Es necesaria la unidad en la iglesia, es necesaria la unidad en el hogar, es necesaria la unidad también en un reino, en el reino de Cristo. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por el enorme privilegio que nos das de formar parte de tu reino. Señor, gracias, porque en un momento también estábamos dominados por el mal, incluso sin saberlo. Pero tú tuviste misericordia de nosotros y nos rescataste. Nos libraste del reino de las tinieblas y nos trajiste al reino de tu luz admirable. Y ahora podemos vivir en esperanza. Ahora podemos vivir bajo tu protección en Cristo. Y Señor, te ruego, porque por favor nos ayudes a vivir en unidad, en el hogar, en la iglesia y en cualquier lugar donde nos encontremos. Y Señor, te ruego por aquellos que aún no te conocen, para que tú, Señor, los liberes, para que puedan nacer de nuevo, para que puedan conocer a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Rey. Padre, por favor manifiéstate en cada uno de nosotros y ayúdanos a vivir, ayúdanos a alinearnos con Cristo Jesús, porque eso es lo que necesitamos para nuestra vida constantemente. Pues te lo pedimos en su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga.